Excelente. Adelante, Salvador. Sí, tenemos estas nuevas validaciones para la declaración de renta del ejercicio 2020. Esto sería ya para la versión 15. Estas validaciones están orientadas a las rentas diversas. Sería aquellos contribuyentes que están inscritos en IVA y que perciben distintas rentas, distintas rentas, distintos tipos de ingresos. A eso vamos a definir como rentas, como ingresos. Tenemos acá que para este ejercicio, ¿verdad? Ya la plataforma web del Ministerio de Hacienda ha incorporado ciertas validaciones aritméticas, podríamos llamar, porque no son validaciones algorítmicas que vayan a estar definidas por ciertos criterios que la ley nos podría definir, ¿verdad? Sino que son validaciones aritméticas que van a ayudar a los contribuyentes o al personal que está dedicado a hacer declaraciones, poder ayudarlos a poder presentar correctamente las cifras de estas declaraciones. Excelente. Teníamos antes, ¿verdad? El DET, ¿verdad? El DET era un aplicativo muy bueno que nos ayudaba a hacer la declaración de renta. Fue un paso hacia la tecnología y que el Ministerio de Hacienda proporcionó, ¿verdad? Poder hacer las declaraciones de una forma más práctica y poder hacer modificaciones en la declaración, generar rápidamente la declaración con menores errores, ¿verdad? La única validación que tenía el DET, ¿verdad? Era de que solo corroboraba que si tus costos o gastos no fueran superiores a tus ingresos, no fueran superiores a tus rentas. Entonces era una validación muy básica, que solamente te iba a mostrar un errorcito ahí de que si tus costos o gastos superan tus ingresos, pues podría estar susceptible a una fiscalización. Eso es lo que te decía el aplicativo DET. Esto era Aunque antes. sí, esto es Antes. antes que teníamos esa única validación, ya que antes del DET estaban las declaraciones manuales, ¿verdad? Que se presentaban de forma física y se elaboraban con lapicero, ¿no? O sea, y ahí las hacías y la verdad le generaba muchos errores a la administración tributaria porque te equivocabas en una cifra y no se podía validar si la declaración estaba correcta hasta que el equipo de digitadores de Hacienda pues ingresaba la declaración ya en el sistema tributario de ellos. Eso es Claro, lo muchos no que... se acuerdan que hasta había que poner solo enteros. No se podían Sí, poner decimales. sí, eso sí, cuando hubo el cambio, incluso cuando hubo el cambio del dólar. Yo a esa época todavía no hacía declaraciones, pero cuando hubo del cambio del colón al dólar, yo recuerdo que había mucha confusión en eso, más que todo en el periodo fiscal del 2001-2002, que algunos todavía las hacían en colones. Y había que hacer la aclaración si la estabas elaborando en colones o la estabas elaborando en dólar. Yo hice en Sí. colones y en enteros. No se ponían decimales. Sí, luego ajá, después pasamos a la versión del dólar y que ya solo eran en enteros y que unos te la agarraban con enteros y otros te decían, no, hágala con decimales. A ver, no había un criterio muy definido en eso. Pero bueno, dimos el salto a la tecnología, dimos el salto al sistema y comenzamos a elaborar declaraciones. La verdad, esto fue en 2006 que estaba en bachillerato y comenzamos a usar el DET. Y la profesora fue muy clara y nos dijo, le puede enseñar a hacer el trabajo, dijo, porque hacer declaraciones porque es lo que está en el mercado laboral, dijo. Y tenía razón, fue muy acertado ese criterio de la docente en ese tiempo. Creo yo que fue muy acertado porque nos permitió aprender mucho de la parte tributaria. Y luego, hoy estamos ya en el 2021, declarando el ejercicio fiscal 2020 y nos encontramos con algunas actualizaciones dentro de la plataforma del sistema de Hacienda. Y dentro de estas que Hacienda ha incorporado nuevas casillas y ha eliminado dos casillas que estaban ahí como muy redundantes. Entonces Hacienda ha dicho, estas las vamos a quitar. Y tenemos casillas nuevas, que estas casillas corresponden a la parte de ingresos, donde ahora podemos detallar claramente ingresos grabados de renta por las exportaciones y ingresos grabados siempre por exportaciones de servicios. Son dos nuevas casillas. También se le agregó otra casilla que son las exportaciones no grabadas
y las de servicios y las exportaciones no grabadas de bienes. Entonces, pues un poco más para poder detallar qué ingreso fue grabado y qué ingreso está exento. Entonces ahí Hacienda ha incorporado estas dos nuevas casillas para ingresos grabados y para ingresos no grabados por exportaciones. Asimismo, alineado a esos tipos de ingresos grabados y no grabados, también así ha incorporado otras dos casillas más que corresponden a los costos por esas rentas grabadas y esos gastos por esas rentas grabadas y también así costos por esos sujetos excluidos de renta que se han incorporado. Esas son casillas que no todos los contribuyentes la van a utilizar, sino que solo aquellos contribuyentes que se encuentren dentro de este tipo de ingresos. Excelente. Luego tenemos dentro de la actualización de la plataforma de Hacienda tenemos validaciones que son generadas por el mismo contribuyente. Son parte de las comparaciones o lo que uno puede hacer si uno lo va en la parte de la auditoría fiscal, lo que uno hace, ¿verdad? En el anexo 4 del dictamen fiscal, ¿verdad? Corroborar los ingresos que ha declarado el contribuyente en las 12 declaraciones de IVA. Y esto sería una validación aritmétrica que el sistema está haciendo. Te está comparando tus 12 ingresos declarados en IVA, si estos dos ingresos corresponden al monto que estás reportando en la declaración de renta. Estos son validaciones de los mismos datos proporcionados por el mismo contribuyente para poder verificar si los datos ingresados en la declaración de renta del 2020 corresponden a las cifras reportadas mensualmente en la declaración de IVA. Aquí también hay que tener claro que sí, este vector no es un vector de error, sino que es una notificación, ¿verdad? Es una notificación donde nos está reportando que se puede dar el caso porque esto es una validación aritmétrica, como lo decía al principio. No es una validación lógica apegada en sí a lo que podría ser la ley, porque la ley tendría muchos criterios para definir ingresos respecto a lo que reportamos en IVA. Por eso podría dar una diferencia acá entre los ingresos de IVA, porque los ingresos de IVA no necesariamente son los ingresos de renta. Un ingreso Claro, puede diferir por muchas correcto. razones. Entonces esta es una validación aritmétrica. Una validación aritmétrica referente a los ingresos reportados en IVA. Luego tenemos otra validación donde está comparando los ingresos reportados en pago a cuenta. Esta es otra validación que también es aritmétrica y que puede salir esta inconsistencia, ¿verdad? No es un error. Claramente sí podría darse un error. Sí, nosotros estamos reportando ingresos menores a lo ya declarados en los periodos mensuales. Ahí sí, Claro. sí sería un error porque si lo que estamos reportando es menor a lo que ya presentamos mensualmente a Hacienda en el pago cuenta durante los 12 meses, pues entonces ahí sí es un error. Pero si Y no, ahí por lo contrario, es una solo, validación aritmétrica. solo te interrumpo un ratito. Ahí en el pago a cuenta no sería de ninguna manera lógico que tú tengas menos ingresos, porque a veces podemos tener menos en el pago a cuenta. Por ejemplo, por en el caso de una persona natural, cuando le han retenido renta con el 10%, entonces esos no se ponen en la casilla de servicios, comercio, industria, no se ponen todos los ingresos, solo vas a poner los que no han sido sujetos de retención de renta. Y complementas en otra casilla para que los ingresos cuadren. Pero hay que poner atención a eso porque algunos solo me pasaba a mí, solo estaba poniendo los ingresos que no eran sujetos de retención. Entonces ahí había diferencia, pero de cualquier manera siempre iba a ser menos en pago cuenta y no al revés, que es lo que tú estás explicando, que sea menos en la declaración de renta. Ahí sí habría un problema. Pero a lo contrario,
no sería demasiado problema, aunque ustedes tienen que poner atención con sus clientes que tienen retenciones de renta, o sea, son personas naturales y son rentas diversas, deben de tener el cuidado de poner bien los ingresos en el pago cuenta. Sí, correcto. Acá viene la parte de declarar correctamente, como dice el eslogan, ¿verdad? Declarar correctamente los ingresos en el pago cuenta. Se pueden dar casos, ¿verdad? Casos de que puede ser en un periodo no se declararon, pero no se declararon ingresos, se cumplió con una obligación formal, no así con la sustantiva, entonces puede darse el caso. Pero como el objetivo y la naturaleza de la declaración de renta es una liquidación anual. Aquí donde nosotros vamos a reportar lo que nos serían nuestros ingresos durante el ejercicio fiscal. Entonces, esta es una declaración consolidada de todo lo que sucedió en los 12 periodos anteriores. Entonces, esto es lo que busca la naturaleza de la declaración de renta, ser una liquidación anual. Luego tenemos una validación de datos de informes por terceros. Le llamo yo. Pero el 930 es una validación de datos reportados por terceros, donde el gran contribuyente, en este caso, si yo estoy declarando un pequeño, un mediano contribuyente, el gran contribuyente pues me efectuó retenciones de IVA, y esas retenciones de IVA pues me van a acumular un monto, y ahora Hacienda pues ya con esa información pues la consolida y la trae y me dice, me está reportando menos ingresos que los que ya un tercero ha reportado sobre este contribuyente. ¿Podrías decirnos, Salvador, el 930, qué es lo que se reporta para aquellos amigos que no se recuerden de qué es el 930? Ah, sí, perfecto. Comúnmente como el 9, nosotros en contabilidad siempre manejamos solo con el F930, el nombre del formulario, el número del formulario. Entonces tenemos acá el F930, que es el informe mensual de retenciones y percepciones de IVA, 1%, anticipo a cuenta, en este caso del 2% por las transacciones con tarjeta de crédito y las retenciones de IVA. El 930, he visto casos de esto del 930 que Hacienda mandaba a llamar contribuyentes porque los ingresos reportados, esto no es solo por parte de esta nueva validación, sino que antes, que no existiesen estas validaciones aritmétricas, Hacienda posteriormente, vamos a terminar hoy el 30 de abril con todas las declaraciones de renta, pues en mayo Hacienda comienza a buscar aquellas declaraciones con vectores de error y con inconsistencias, y a partir de mayo comienza a llamar a los contribuyentes que sus ingresos han sido menores los que han reportado en su liquidación anual de renta. Entonces esta es una comparación que de los datos reportados por un tercero, ahora Hacienda obtiene esta información útil. Ahora la verdad la información es más completa por los cambios que se efectuaron en el informe mensual de retenciones y percepciones, el F930, que comenzó a partir de agosto del año pasado, que pudimos validar de que ahora se reporta más información, lo que hace que Hacienda cuente con información más fiable. Antes solo se reportaban cierta información que aún así Hacienda podía tener datos útiles, pero ahora le genera información precisa para poder validar hacer estas validaciones en la declaración de renta anual. Correcto. Luego tenemos una validación aritmética más, que es de datos reportados por terceros en el F987. Unos el F987 le conocen como COA, otros le conocen como el ICB y otros como el informe de compras y ventas o informe de clientes y proveedores. Este informe semestral que presentan en sí, en su mayoría, contribuyentes que obtienen o superan sus ingresos mayores a 825.900, como que era la cifra para este año, por el monto de 2.753 salarios mínimos mensuales
para un semestre. Entonces estos contribuyentes han informado todas sus compras y todas sus ventas. A partir del ejercicio fiscal 2020, se comenzó a informar con la plantilla que está ahí en la página bueno, con el nuevo aplicativo que está en la página web de Hacienda, que era un poco con información más precisa, más fiable para poder ellos llevar a cabo su proceso de fiscalización, Hacienda poder ser un poco más eficiente con su proceso de fiscalización, ya que el 987 que se presentaba por medio del DET, la información era un poco menos precisa, menos fiable, un poco más sencilla la información que se enviaba semestralmente. Entonces el año pasado, en medio de la pandemia, de la cuarentena del año pasado, pues estuvimos con esto del 987, hubo prórroga, se presentó hasta septiembre el primer semestre y tuve la oportunidad de presentar algunos y en uno de esos me encontraba un caso en especial para el caso de las notas de crédito. Me preguntaban uno de que por qué se presentaban, me generaba diferencia en un caso, ¿verdad? Que se presenta diferencia, pero la nota de crédito se presenta con signo positivo y lo importante ahí es declarar el código correcto para la nota de crédito para no tener problemas. Claro. Entonces tenemos este informe del 987 que todos aquellos contribuyentes que presentan este 987 están reportando información de sus clientes, información de sus proveedores, y esto va a venir a ayudar a validar si los ingresos del contribuyente que estemos declarando son superiores. En su mayoría van a ser superiores porque en esta parte porque no solo a un solo cliente se le venden y en su mayoría no solo a un cliente se le vende ni no solo a un proveedor se le compra. Entonces, por lo tanto, acá la notificación dice que los ingresos declarados son menores a los reportados en el 987. Entonces, aquí lo que buscan es que los ingresos sean mayores. Claramente aquí los ingresos reales van a ser los que se determinen a través de la comparativa de ingresos realmente declarados en IVA, pago cuenta, nuestra conciliación de ingresos, va a nuestra contabilidad como tal, ¿verdad? Entonces, va a ser una validación únicamente aritmétrica que tendríamos que tener en cuenta. Y esto, Salvador, con el 987, bueno, primero, no se preocupen que no todas las empresas presentan 987. Solo son las que tienen ventas semestrales mayores a 2.753 salarios mínimos. O sea, es bastante ingreso. Pero aquellos que sí tienen que presentar el 987, sí deben de tener el cuidado de validar sus libros del IVA con versus el 987. Y esto, pago cuenta, IVA y declaración de renta. Eso es bien importante porque aquí sí, en este informe, sí se están presentando todas las ventas. Todas las ventas. Entonces, por una pequeña diferencia podrían tener problemas. Y con las plantillas que nosotros tenemos, en el webinar pasado que tuvimos, el webinar de los cierres contables, yo les compartí una plantilla de conciliación de ingresos en la cual hacíamos esta validación: libros del IVA, declaración del IVA, declaración del pago cuenta y renta. Y ahí habría que agregar el 987 para aquellos que tienen que presentarlo. Así que yo les recomiendo que aquellos que tienen que presentar este informe, que pongan mucha atención, no hacer el 987 solo por salir del compromiso, que es lo que a veces nos ha sucedido, ¿no? Porque ahora hacerlo de esta manera, hacerlo de una manera descuidada, vamos a tener problemas en las validaciones con nuestra declaración de renta. Estaba hablando sobre el 987 para aquellas empresas que tienen salarios mayores a 2.753 salarios mínimos semestrales. O sea que es bastante ingreso. Así que yo les decía que deben de tener cuidado, porque muchos en la premura de estar haciendo ese informe, y sobre todo ahora que hay que subirlo a la plataforma en línea del Ministerio de Hacienda, es bastante complicada esa plataforma. De hecho, el año pasado, en septiembre, Hacienda dio un par de días más
porque la plataforma estuvo dando problemas. Ahora ya la plataforma está depurada, ya la plantilla funciona perfectamente y esperemos que ya este nuevo semestre que hay que presentar ya no dé tanto conflicto. Pero para aquellos que solo presentaban por salir del compromiso, deben tener cuidado porque ahora esta información se va a validar con la declaración de renta. Entonces no lo podemos hacer a la carrera, ni mucho menos de una forma descuidada. ¿Ya estás ahí, Salvador? Ya estoy de regreso. Ok. ¿Qué pensás de eso, Salvador? Sí, esto lo que viene a ayudar, ¿verdad? Es a ser un poco más juiciosos a la verdad a la hora de hacer la declaración de renta, ¿verdad? Poder validar previamente los datos que vamos a ingresar para poder generar o declarar correctamente ingresos, costos, gastos y deducciones que podamos aplicar. Luego tenemos otra validación de datos proporcionados por el mismo contribuyente. En este caso es para aquellos contribuyentes que tienen tienen la obligación de presentar el F983. Este es un informe que se presenta anual y se presenta a más tardar el segundo mes del año. Y este nuevo informe, lo que ahora está haciendo Hacienda, lo que está realizando Hacienda es validar los datos ya previamente cargados en este nuevo informe 983. Justo este año nos encontramos de que ya existe el aplicativo web que incorpora más campos, sí, y que va a generar un poco más de trabajo a la hora de realizarlo. Tenemos también este informe, 983, va a ser base para poder ya datos ya que van a estar cargados ya más adelante lo vamos a ver en la parte del costo, ¿verdad? Del inventario final que tenemos que reportar, ya va a aparecer las cifras que hemos cargado en este informe. Es bien interesante, estaba viendo un caso yo de que esta es una de las partes ventajas que va a traer, que en el 983 aparecían, por decir así, 3052 y ya en la declaración de renta aparecía 5032. O sea, aquí lo que nos va a evitar es un error de dedo, por decir así, para que no cometamos errores a la hora de presentar la cifra del inventario final. Ok. Sí, es delicadísimo porque si hablamos de inventario, tenemos que poner atención a los costos que estamos liquidando anualmente. No puede ser arbitrariamente por algunos contadores o algunas empresas. Aquí no hay de esas, definitivamente, pero algunos que jugaban con el costo del inventario y liquidaban para ir cabaleando, ¿no? Entonces, ahora con el 983 va a estar un poco difícil eso, porque tenés que informar inventario inicial, compras, salidas de inventario y inventario final. Y eso se va a amarrar a la declaración de renta. O sea que sí lo veo un poco difícil para aquellas empresas que jugaban con el costo, ir liquidando poco más, poco menos. No sé si alguna vez has visto una empresa así, Salvador. Sí, bueno, un caso de auditoría fiscal que tuve, ¿verdad? Me pude percatar, ¿verdad? Que había en este caso que se había prestado este error, ¿verdad? Como te comentaba, aquí solo estoy hablando de las cifras finales, ¿verdad? Pero sí, pero se puede percibir el error porque en el 983 decía 3052 y en la declaración de renta decía 5032. Entonces se ve la parte disléxica, la parte puede ser disléxica o error a la hora de presentar los números. Entonces es como aquí nos va a ayudar un poco a que las cifras, ¿verdad? Que presentemos sean las mismas del 983, sean las mismas que vamos a amarrar en la declaración de renta. Entonces, vamos a tener esta validación para poder presentar correctamente la información respecto al inventario final. Excelente, excelente. Adelante. Y luego tenemos acá esta validación, que es la que presentaba al principio, que era la validación que nos mostraba el DET, donde nos informaba que los costos o gastos superaban nuestros ingresos.
Esto también es una validación muy buena porque puede, por algún error o algo, uno puede estar presentando datos, ¿verdad? Y luego hasta el final ya de presentada, pues uno por un error, por un número más que se nos puso ahí, vamos a estar poniendo más gastos o más costos que los propios ingresos. Entonces esta validación nos ayuda a poder presentar información más segura y más fiable. Y una de las condiciones que hemos encontrado ya hoy en la declaración de renta del ejercicio 2020 fue lo que nos encontramos para sorpresa, fue la acreditación del pago a cuenta. Lo que hemos reportado y hemos pagado, reportado y pagado en los 12 pago a cuenta del 2020. Por ahí andaban unas preguntas de algunos compañeros que decían que qué pasaba con los pago a cuentas de acuerdo al decreto, creo que el decreto 595, donde se exoneró del pago a cuenta para los meses de la cuarentena, que eran abril, mayo y junio. Pero como esos solo fueron reportados, esos pago cuentas, solo fueron reportados esos ingresos y no generaron un pago o un entero, por decir así, para aclarar más, no generaron un entero de pago cuenta, entonces esos no se toman como pagos a cuenta acá en la declaración de renta. Solo nos va a tomar únicamente los que sí efectivamente fueron pagados o enterados. Entonces tenemos esta validación que va a sumar los 12 pago cuentas, los 12 F14 y la cifra únicamente enterada, pagada. Correcto. Es una de las validaciones que encontramos. Luego también nos encontramos con una validación del F944. Y esta creo que es una bien importante porque anterior al ejercicio 2020, el contribuyente podía presentar su declaración de renta, no se generaba esta validación y posteriormente era notificado. Donde se le notificaba, estimado contribuyente, usted, según nuestros registros, efectuó transferencia de bienes inmuebles y repórtenos si obtuvo pérdida o ganancia de capital. Ahora no. Entonces, nos presenta esta advertencia para obligarnos a presentar previamente a la declaración de renta, presentar el F944. El F944 es el informe anual de pérdidas o ganancias. Esto está sobre los bienes inmuebles o los activos fijos. Esta es una de las validaciones que se generan por el informe 986. El informe 986 es el informe de los notarios justo para este 2021, que los notarios han informado el ejercicio fiscal 2020 se realizó mediante el aplicativo web del Ministerio de Hacienda, donde se incorporaban ciertos cambios y el informe ahora presenta datos más fiables para que podamos presentar el F944. Me preguntaban por ahí si el 944 era un informe sugerido, así como la declaración de renta, pero no. El F944 no es un informe sugerido, ya que en el 944 nosotros vamos a establecer el costo de adquisición del bien, luego las mejoras que este bien haya tenido y luego informar según, informar a Hacienda si al realizar la operación de venta, se obtuvo o no una pérdida o ganancia de capital. Y si es ganancia, pues que pague el impuesto correspondiente. Claro. Y es 944, Salvador, es el de informe de ganancia, pérdida de capital, cuando vendes bienes inmuebles, vendes una casa, vendes una propiedad, un terreno. Entonces, pero los notarios presentan un informe con respecto a eso.
Sí, correcto. Este 944 nace en sí del 986, que es el informe de instrumentos otorgados por notarios. Este se presenta anualmente, los notarios lo presentan a más tardar el último día hábil de enero y informan todos aquellos instrumentos que han comparecido y en parte viene esto de la ganancia de capital. En ejercicios anteriores al 2020 se daba que el contribuyente presenta su declaración de renta normal y luego allá por mayo, donde ya Hacienda está revisando estas declaraciones de renta, pues se les notificaba. Mire, usted, estimado contribuyente, pues según nuestros registros, usted ha efectuado una transferencia de bienes una transferencia de bienes inmuebles y por lo tanto está obligado a reportar el 944 para determinar si existió o no ganancia o pérdida de capital. Interesante porque se me presenta un caso donde una contribuyente pues efectuó en sí una venta de un inmueble y y luego hasta el siguiente ejercicio pues viene Hacienda y le notifica. Pues son cosas que hay que tener en cuenta. Y esto lo he visto justo en estos últimos días hoy de este año, que en estos últimos días que se ha dado que algunos contribuyentes por la misma situación de esto de la emergencia del COVID, ¿verdad? O unos han comenzado a heredar, ¿verdad? Entonces han comenzado a hacer transferencia de bienes inmuebles y entonces esto hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que en el futuro estas cosas generan impuestos. Entonces, por ejemplo, este caso, esta contribuyente se acerca y me dice, mira, yo vendí en el ejercicio anterior yo vendí, pero no sabía yo que existía esta ganancia o pérdida de capital. Y ahora que ya pasó más de un año, pues ya no cuento yo con el dinero para poder hacer el pago de la, de la ganancia de capital reportada, ¿verdad? Del 10%. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Cuando se dan este tipo de transferencia de bienes inmuebles para poder después presentar junto con la declaración de renta el F944. Claro. Y hay que apartar el dinero Sí, hay que porque apartar el dinero. las sumas son fuertes. Sí, Entonces, cuando uno se pone a vender un inmueble, no piensa en que le va a caer Hacienda con el cobro del impuesto. Y si tú vendes, por ejemplo, un inmueble de $100,000, son $10,000. Es un montón de plata. Y si no la apartaste, te la gastaste, luego vas a tener muchos problemas. bueno, para ir avanzando. Adelante. Luego tenemos casillas que únicamente se han generado o se han habilitado para personas jurídicas. Y tenemos ahí tenemos algunas casillas que se han habilitado. Dentro de ellas tenemos para las retenciones de renta. Y tenemos casillas especiales para el inventario final. Dentro de esta, como comenzábamos al inicio, cuando hablábamos del F983, tenemos que el sistema automáticamente nos va a detectar el inventario inicial que fue el inventario final del ejercicio anterior. En este caso, el inventario final del 2019 va a ser nuestro inventario inicial para 2020. Y así nuestro inventario final que reportemos ahora en 2020 va a ser nuestro inventario inicial para el ejercicio 2021. Esto va a ser tanto inventario inicial para esta validación de casillas para los inventarios finales o inventarios iniciales. Va a ser tanto para el producto terminado, inventario finales. Y si en un caso existiese una modificatoria de estas declaraciones, pues automáticamente nos va a jalar ya las cifras que hemos ingresado en la declaración original. Entonces va a haber que tomar en cuenta, ¿verdad? En el caso cuando es el sector industria, ¿verdad? Ahí tenemos el inventario inicial de productos en proceso, tenemos inventarios finales y tenemos
Tenemos los inventarios iniciales que van a ser nuestros inventarios que vamos a estar corriendo año con año, que ya el sistema nos va a ir proporcionando según los datos previamente hemos cargado. Perfecto. Va, aquí dentro de las casillas que se habilitaron para las personas jurídicas, tenemos tenemos también otras validaciones que veo que no quedaron dentro de la diapositiva, pero tenemos la actualización en el sistema que ya no vamos a poder agregar no se va a poder agregar ingresos por retenciones, ya que estos ingresos por retenciones van a ser únicamente los que se reportan del 9 días y por eso ya no se van a poder agregar. Ya esa parte ya quedó establecida, que solo las retenciones informadas en el 9 días, ya sea por tercero, solo únicamente esas van a quedar. Luego tenemos la casilla de la contribución especial a los grandes contribuyentes, que es otra de las que quedó fuera de las láminas, pero esa ya Hacienda ya dictaminó cómo va a hacer el prorrateo que va para ver o generar aquellas empresas que sus utilidades sean mayores a $500,000. Se les va a poder calcular la contribución especial sobre la proporcionalidad de 334 días. Y luego tenemos la última validación, es la dirección de la declaración de renta o la dirección de notificaciones. Esto va a ser de acuerdo a la última, la dirección ingresada, de acuerdo al artículo 90 del Código Tributario, que sería prácticamente la que hemos reportado en el F211. Y con esto terminamos nuestras validaciones para rentas diversas. Claro, de hecho hay muchas preguntas, muchas inquietudes, pero dentro de las más reconocidas, ¿verdad? Podría estar, bueno, más o menos nos preguntaba que por qué puede diferir los ingresos del IVA y el pago a cuenta. No sé si nos podría ampliar un poquito más de eso, Lick. Sí, en el caso, bueno, en el caso del ingresos de IVA contra renta, se puede diferir las cifras, ¿verdad? Pueden diferir las cifras, no pueden ser iguales las cifras. Un ejemplo, por decir un ejemplo clásico, podría ser el de una constructora que obtiene un contrato y obtiene un primer anticipo. Lo facturan sí, eso se ha facturado y es declarado en IVA, pero no así, no se considera un ingreso. Entonces esto va a hacer diferir va a hacer de que los ingresos reportados en IVA no sean los mismos reportados en renta. Este es un ejemplo. Luego tenemos con el caso de los pagos a cuenta. Puede ser de que un contribuyente no pagó o no enteró el pago a cuenta de un periodo, pero no cumplió con la obligación sustantiva de enterar el pago a cuenta de un periodo, pero sí cumplió con la obligación formal de presentar el F14. Entonces ahí puede darse que los ingresos difieran con los reportados que vamos a estar ya declarando en renta del ejercicio 2020. Esos son dos ejemplos que podríamos aclarar para estas dos preguntas que me hacías mención. Ok, muchas gracias, Lick. Y quizás otra de las preguntas que con más frecuencia hacía era quizás, bueno, recalcar, ¿verdad? Que los que no son obligados a presentar informes como del 983, 987, que son ya más un poco informes que tienen una obligación, en donde los ingresos tienen que ser algo mayores, ¿verdad? Entonces, la comunidad nos hacía la pregunta que qué pasa en eso, si no por ahí presentado en el 83 y todo eso. Solo recalcar quizás que no habría ningún problema, ¿verdad? Vaya, en este caso estas son validaciones de terceros. Nosotros estamos declarando y los terceros, o sea,
otras empresas han reportado previamente estos informes. No de que uno como contribuyente pues esté obligado a presentarlo, sino que otras empresas sí cumplían con los requisitos, ya sea por ingresos, y ellos sí han presentado el 983, bueno, han presentado el 930 o hayan presentado el 987 y estas empresas pues van a reportar esa información. En este caso serían, digo, podrían reportarnos nuestros ingresos, como también así pueden reportarnos nuestras compras. Y por lo tanto, ahí se puede evidenciar, ¿sí? Nuestros ingresos en teoría tendrían que ser superiores a los que han reportado un contribuyente en el 987, un tercero en el 987. Eso es, la regla general sería esa, de que los ingresos sean superiores a los reportados en un 987 de un tercero. Ok. Esto sí es bien interesante lo que estás diciendo, Salvador, porque no solamente aplica si tú presentas el 987, sino es si alguien te ha reportado a ti como persona natural en un 987. A eso es lo que te está refiriendo. Es Sí, decir, es un correcto. tercero informa a Hacienda y Hacienda triangula para ver que los contribuyentes estén declarando correctamente. Sí, un caso específico podría ser si un contribuyente pues le vende solo, tiene un cliente único, ¿verdad? Tiene un cliente único y el gran contribuyente ese cliente, pues ese cliente, no necesariamente por tener la categoría grande, sino que me estoy refiriendo que los ingresos de ese cliente pues superan más de 2.753 salarios mínimos en un semestre, ¿va? Entonces, ahí le van a reportar esas ventas. Aunque también se puede dar el caso, a un contribuyente, un tercero, en un tiempo cumplió con ese requisito y presentó el 987, pero en el siguiente semestre no cumplió con el requisito de ingresos y no lo presentó. Entonces, por eso la regla general va a ser de que los ingresos que yo como contribuyente voy a declarar sean superiores a los que un tercero reportó en el 987. Esa sería la regla, pues la regla general. Correcto. ¿Alguna otra pregunta, Diana? Para que avancemos, porque sé que hay bastantes preguntas. Claro, quizás puntualmente con el informe 944. Nos hacían varias consultas, por ejemplo, si para presentar el 944 el contribuyente tendría que haber tenido el bien por lo menos un año, ¿o no? Ujú. Sí, en este caso hay que ver la parte del impuesto, ¿verdad? Para los bienes inmuebles, ¿verdad? En este caso, si el contribuyente solo tuvo un año, ¿verdad? Menos de un año, pues entonces eso es parte de las operaciones del negocio. Entonces no solamente entra en el 944, sino que este es un ingreso que debe ser facturado y que debe, bueno, es una venta que debe ser facturada, ¿verdad? Y generar el impuesto, ¿verdad? Bueno, habría que ver también el tipo de bien que se está vendiendo, ¿verdad? Por lo general, los que van al 944 y son informados por los notarios, pues son los bienes inmuebles, porque son las operaciones que son transferencia de bienes inmuebles, sería lo correcto, ¿verdad? Por lo tanto, los inmuebles no les aplica el IVA porque son, son otro tipo de activos. Claro. A menos que te dediques como giro a la venta Correcto, sería el de giro. bienes, creo que va Es la entrando. habitualidad. Correcto. A menos que te dediques, que tu rubro sea venta, compra y venta de bienes inmuebles, entonces ahí sí, porque esa es tu actividad principal. Ahí sí Sí, no. bueno, aquí hay que tener en cuenta también, ¿verdad? Esto es bien importante para el 944 tener definido exactamente las escrituras de compra-venta, ¿verdad? Las escrituras de compra-venta y también si él lleva contabilidad formal, pues poder determinar el valor en libros para poder determinar si en esa transacción hubo una pérdida o una ganancia. Así también, si en el caso de existir una pérdida, pues también Hacienda pues, puede solicitar que demuestre, ¿verdad? Ya en este caso habría que tener la documentación respectiva
para poder demostrar si esa pérdida efectivamente es verdadera. Correcto. El 944, este de informe de ganancias de capital, requiere todo un webinar. Prometo que vamos a ver si Salvador nos apoya. Desde ya lo estoy comprometiendo para poder preparar un webinar en este sentido, Sí, porque sé que hay bastantes dudas y es bastante extenso. sí, es Nos bastante sentiríamos bastante extenso. explicando eso. Sí, porque aquí es la parte importante de poder demostrar, ¿verdad? Poder documentarse. En esto del 944 es de poder documentarse para poder determinar la ganancia o pérdida que va a ser tasada y va a ser ese monto poder trasladarlo al F11, la declaración de renta. Y allá en la declaración de renta poder hacer el pago, ¿verdad? Tener en cuenta, ¿verdad? Que como esto entra dentro de la declaración de renta, pues si al existir un pago, tenemos la ventaja que en declaraciones de renta tenemos el pago a plazo y tenemos esa modalidad y que ahí sí se pueden diferir los pagos hasta 6 cuotas. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, pero previamente hay que sacarlo, la información de la compra-venta, del valor inicial del bien, luego las adiciones, las modificaciones, las depreciaciones y todo lo que se le va a asignar para poder determinar si esto generó una ganancia o generó una pérdida. Ojo con eso que está diciendo Salvador, por si ustedes en este momento están haciendo modificaciones a sus inmuebles, guarden las facturas, guarden hasta la última factura para que puedan deducir esos valores de la ganancia capital y no les salga tan alto el valor a pagar de impuestos. Entonces, si usted está haciendo alguna modificación, está haciendo un plafón, le está haciendo algunas mejoras a la casa, guarde los documentos. Y así sean facturas, papeles que le dé, hágale que la persona que le construyó le firme un recibo y reténgale renta también, ¿verdad? Para que pueda meter todos esos gastos a la hora de que usted haga su ganancia capital. Porque uno cuando está construyendo, cuando está haciendo mejoras, nunca piensa en estas cosas. Pero cuando hay que vender el inmueble, entonces ahí uno se da cuenta de estos gastos, que esta ganancia capital y que hay que declararla y hay que pagar impuestos sobre eso. Sí, más que todo cuando son el valor inicial del costo es cero. ¿Va? Entonces tenemos el valor inicial del costo cero y la venta y el valor del ingreso por la venta. Entonces ahí sí tenemos un buen saldo a pagar en concepto de impuesto a la ganancia. Correcto. Vamos a preparar un webinar de esto porque hay bastantes dudas y sinceramente Sí, nosotros no claro, podemos. porque lo que pasa es que mezcla otras cosas, puede mezclar Claro, también la primera casa de habitación, se pueden mezclar muchos otros artículos que van inmersos sobre la ganancia o pérdida de capital. correcto. Yo digo que podemos preparar un webinar de esto y lo preparamos con artículos y todo para que podamos darle discusión. No sé si tenemos alguna otra pregunta, Diana, relacionada al tema. También en el Zoom, si tenemos en el chat del Zoom alguna pregunta. Quizás en referencia al excedente de renta que mencionaba el licenciado, dejaron varias dudas ahí los colegas, pero una puntual era que por qué el sistema no arrastra completo este excedente, sino que solo un monto determinado del excedente de renta del ejercicio anterior. Ah, ya lo entiendo. O sea que no consumió todo el pago cuenta. Entonces, claro, la plataforma solo le va a agarrar los 12 meses anteriores. No sé si Es, tenía oportunidad de algo, un caso así, Salvador. sí, esto es como lo que hablábamos hace un mes quizás contigo, que me planteabas que tu remanente que traías, lo ibas liquidando y todo esto. Entonces, acá la casilla que tenemos, quiero ver si lo voy a poner aquí vaya,
creo que tenemos ahí la casilla, no sé si se alcanza a ver, pero es la casilla referente al pago a cuenta. Vaya, esa casilla ahí es única y exclusivamente para los 12 pago a cuenta del ejercicio. Que el contribuyente en la declaración del ejercicio anterior tenía remanente. Un ejemplo. Entonces, para eso hay otra casilla más abajo donde vamos a incorporar ese remanente. Y así es como vamos a liquidar eso. No es que en esta casilla ya tiene que traer el remanente que hayamos utilizado, sino que esta casilla es exclusivamente para los 12 pagos a cuenta, donde el sistema está absorbiendo, consolidando los 12 pagos a cuenta que haya enterado el contribuyente. Y más abajo hay otra casilla para poner el remanente del El remanente de la declaración de renta anterior. Ok. Y luego se te hace un nuevo remanente y ese es el que vas a estar liquidando contra el pago a cuenta del próximo ejercicio. Sí, ahí ya queda a criterio del contribuyente, ¿verdad? Si lo va a liquidar en los pagos a cuenta, lo va a liquidar hasta la siguiente declaración. Mi recomendación por experiencia es de que, bueno, y también depende del monto y las necesidades de disponibilidad de los contribuyentes, pero mi recomendación es de que si les queda un remanente en renta, pues llevar ese remanente hasta la siguiente declaración de renta. Esto también porque como las declaraciones de renta son susceptibles a fiscalizaciones y si nos fiscalizan y nos botan un par de costos o gastos ahí, entonces vamos a ir a modificar sucesivamente otros, no solo esa declaración de renta, sino que vamos a ir a modificar otra declaración de pago a cuenta más adelante y más adelante otra declaración de pago a cuenta. Entonces es un buen lío de modificaciones. Entonces la salvedad es si se tiene, por decir así, si se tiene la disponibilidad y se tiene entonces mejor nos esperamos y ese remanente lo liquidamos en la siguiente declaración de renta. Pero si no, pues ni modo, hay que hacer uso, se puede hacer uso en cualquier momento en las declaraciones de pago a cuenta. Pero yo así lo veo porque me he topado con casos de que sí les han fiscalizado y esas modificaciones han sido un pocotón de declaraciones por modificar y pagar porque cuando te botan esos costos y esos gastos hay que ir a modificar y pagar también. Y claro, si ya llevaba 6 meses con un remanente erróneo, sí, porque Hacienda te bota los gastos, vas a ir a tener que modificar 6 declaraciones. 6 declaraciones más la de renta que te manden a modificar. Sí. Claro. Entonces, pero ahí depende, cada contribuyente sabe cómo llevan sus cosas ahí. Y entonces mi recomendación es esa, pero ya queda a criterio del contribuyente. Excelente. Bien, ¿algo más, Diana? Porque ya estamos sobre tiempo. No sé si hay algo creo más. que eso sería todo, ingeniero y licenciado. Muchas gracias por resolver las dudas. Perfecto, entonces. Bien, Salvador, Bueno. no sé si hay algo más que nos quieres agregar antes de despedirnos o te despedís de una vez. Bueno, si quedan ahí otras dudas, ¿verdad? Que tal vez no las podemos solventar ahorita por cuestiones de tiempo, que las manden al correo, ¿verdad? Y con gusto le damos respuesta o que escriban o nos pueden escribir ya sea en el chat del sitio, ¿verdad? Ahí mantenemos un chat activo, siempre dando respuestas, apoyando, con consultas que nos hacen, ¿verdad? También, pueden hacerla llegar, ya sea en el chat en vivo de la página web o al correo electrónico. Perfecto. Bien, entonces, gracias, Salvador, te agradezco muchísimo. La verdad que acceder a un conocimiento como el que nos ha brindado generalmente es caro, pero gracias a tu buena voluntad, créanme que esto lo hacemos verdaderamente ad honorem. Es totalmente gratuito. Podemos acceder a esta información y sobre todo que la tomemos en cuenta hoy que estamos haciendo cierres y que estamos ya presentando declaraciones de rentas para que no cometamos errores. Ese es
es el objetivo de hacer este webinar, es poderles traer esta información a ustedes para que eviten errores en las declaraciones de renta y así pues evitarse un par de multas. Por lo demás, entonces, amigos, vamos a dar por finalizado el webinar. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, los que se han quedado hasta el final. Gracias por estar con nosotros, los que se han suscrito a nuestra lista de correo. Recuerden, les vamos a enviar, en este caso, la presentación el día de mañana a sus correos electrónicos. Así que eso sería todo. Gracias, Salvador. Nuevamente, te agradezco muchísimo. Y nos vemos, amigos, el próximo miércoles 7, si no estoy mal con la fecha, 7 de abril. No vamos a tener webinar el próximo miércoles porque es vacación, así que vayan, descansen, disfruten, cuídense porque siempre estamos en pandemia y por favor, todo con moderación para que podamos estar aquí nuevamente reunidos en un nuevo webinar el miércoles 7 de abril. Así que los esperamos, compartan el video, déjenos un like, pueden ir también a la página de Salvador, el Contador SV, la página más grande de contabilidad en El Salvador y Latinoamérica, de las más grandes también, porque sé que recibí muchas consultas de Latinoamérica. Así que eso es todo. No sé si quieres decirnos algo, Salvador. Oh, bueno, gracias a ti por este espacio, ¿verdad? Y a los colegas que estuvieron presentes y a los que se han quedado todavía. Agradecerles el tiempo, ¿verdad? Y cualquier consulta, pues pueden hacerla, ya saben, tenemos un chat en vivo en el sitio web y estamos disponibles para poder ayudarlos. Listo. Gracias. Bueno, pasen buenas noches. Gracias, Diana. Buenas noches. Se cuidan. Déjenos like.